Una serie de asesinatos y ataques violentos que azotaron Nueva York entre 1976 y 1997. Estos fueron adjudicados a David Berkowitz, un hombre atormentado por supuestos espíritus demoníacos, pero detrás de esta historia hay versiones que dicen que el asesino no actuó solo y que un culto satánico estaría detrás de las matanzas. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Entre 1976 y 1977, New York vivió uno de sus años más violentos. Los atracos y asesinatos inundaban las calles, y el miedo era parte del día a día de los ciudadanos. Pero un asesino misterioso llamado el Hijo de Sam elevaría los niveles de terror en el entonces llamada Ciudad del Miedo, a límites que nunca antes se habían visto. Durante 13 meses el Hijo de Sam se dedicaría a dejar una estela de cuerpos, víctimas mortales o gravemente heridas, que parecían no tener un patrón o una razón aparente. Con el tiempo los ataques se volvieron recurrentes y la historia atrapó la atención de la prensa y las autoridades. Al asesino primero se le puso el apodo del asesino .440, que era la referencia en el calibre de la pistola con la que mataba a sus víctimas. Pero eventualmente el asesino empezó a dejar cartas en los lugares de los crímenes, identificándose a sí mismo como el Hijo de Sam. Las historias oficiales dicen que ese terrible asesino se llamaba David Berkowitz, un trabajador postal de 24 años que confesó estar detrás de los ataques donde murieron 6 personas, todas mujeres jóvenes, y otras 8 más resultaron heridas. Después de su arresto y juicio, se detuvieron las muertes y el caso quedó cerrado. Pero es muy curioso, y quiero que nos adentremos a esta historia. El verano de Sam fue un periodo en que la ciudad de Nueva York estuvo completamente presa del miedo a causa de los ataques y asesinatos del Hijo de Sam. Fueron 13 meses de zozobra, en donde toda la ciudad se vivieron toques de queda autoimpuestos, donde la gente, y en especial los jóvenes, no salían a la calle o a fiestas o encuentros sociales, pues temían caer bajo la pistola del asesino. 6 mujeres y hombres fueron asesinados a tiros en 3 de los distritos de la ciudad, en más de una docena de ataques aparentemente aleatorios. Los crímenes dieron lugar a una de las mayores persecuciones humanas de la historia de la ciudad. Los periódicos sensacionalistas lucharon por obtener la información más reciente a medida que aumentaban las ventas de diarios. Tenían absolutamente todo a su favor como una tormenta perfecta de los tabloides, dijo años después Sam Robert, editor de la ciudad de Daily News, en 1977 al New York Times, sobre el frenesí mediático. Era una historia de crimen en curso y en desarrollo por la que los neoyorquinos estaban genuinamente aterrorizados. El 29 de julio de 1976, el asesino ataca a su primera víctima. Los disparos ocurrieron en el área de Pelham Bay, en el Bronx, y tuvieron como víctimas a 2 mujeres, Jody Valentine y Donna Lauren, de 18 años. Sucedió en el automóvil de Valentina, donde las chicas estaban hablando sin preocupación, cuando un hombre se acercó y disparó 3 balas. Lauria murió instantáneamente, y Valentina recibió un disparo en el muslo antes de que el hombre se alejase rápidamente. Valentina describió a su atacante como un hombre blanco de unos 30 años,
de aproximadamente 5 pies y 8 de pulgadas, y alrededor de 20 libras, con cabello corto, oscuro y rizado. 4 meses después, el 23 de octubre de 1976, 2 personas recibieron un disparo pero sobrevivieron al ataque. Eran Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Kennan, de 18. El ataque también ocurrió cuando estaban estacionados en un automóvil, esta vez en una zona residencial de Queens. Ambos sobrevivieron, pero Denaro fue alcanzado en la cabeza por una de las balas. Más tarde la policía especularía que Denaro podría haber sido confundido con una mujer debido a su cabello largo hasta los hombros. El siguiente ataque también fue en Queens, a una pareja de chicas que caminaba por la calle después de la función nocturna del cine. Donna DeMasi, de 16 años, y John Lononi, de 18. Se dirigían a la casa de Lononi en Floral Park, Queens, cuando fueron abordadas en la calle por un hombre vestido con uniforme militar, que sacó un revólver y disparó a cada una. Un disparo. Su ataque disparó varias veces como antes de huir. Aunque recibió un disparo en el cuello, DeMasi sobrevivió sin lesiones permanentes. Lomino recibió un disparo en la espalda y esta quedó totalmente paralizada. Después del cuarto ataque, el asesino empezó a mostrar un patrón. Aunque este fuera aleatorio de su manera, también sucedió en Queens, con víctimas que estaban sentadas dentro de un automóvil. El arma se usó fue una pistola con balas calibre 44, y una de las víctimas era una mujer joven de cabello largo y oscuro, Christine Fraun, de 26 años. Ella estaba con su prometido John Deal, de 30 años. Al momento del ataque, quien salió herido pero no murió, a diferencia de Fraud, que falleció en el hospital por los impactos de las balas. Después de este ataque, la policía comenzó a prestar atención. También la prensa y la historia del asesino 44 comenzó a circular en la prensa neoyorquina. El siguiente ataque sería el de una joven universitaria en el mismo sector de Queens, Virginia Vesconchain, de 19 años, quien murió al instante después de recibir un disparo en la cabeza, de nuevo con el famoso revólver Bulldog de 44 milímetros. Los motivos detrás de estos asesinatos seguían siendo un misterio. Berkowski, el verdadero hijo de Sam. La primera vez que el asesino utilizó el nombre del hijo de Sam fue en una carta que le dejó a la policía después del asesinato de Valentina Soriani, de 18 años, y su novio Alexander Esau, de 20, quienes estaban sentados en un automóvil cerca de la casa de la chica en el Bronx. Cuando recibieron los disparos, ambos murieron, pero a diferencia de los otros ataques, antes de huir el asesino dejó su mensaje. La carta, escrita a mano, parcialmente escrita en mayúsculas, estará dirigida al apartamento de capitanes de policías de Nueva York, Joseph Borelli. En la carta, Berkowski se burlaba de la policía por su incapacidad para atraparlo. Policía, déjeme perseguirlos, con estas palabras. Regresaré. Y también dejó ver alguno de sus motivos. Soy el hijo de Sam. Soy un pequeño mocoso. Cuando el padre de Sam se emborracha, se vuelve malo. Golpea a su familia y a veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garage. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata. Ordena el padre de Sam. Detrás de nuestra casa descansa un poco, en su mayoría jóvenes, violados y masacrados. Se les drenó la sangre. Ahora son solo huesos. A partir de ahí, las cartas se volverían su forma de comunicarse. Algo había cambiado en el hijo de Sam.
Ahora quería hacerse escuchar, quería tener voz y para esto recurrió a la prensa que le estaba haciendo sus pasos. En una carta enviada al entonces columnista del Daily News, Jamie Bresley, en mayo de 1970, y firmada como el hijo de Sam, el asesino recordaba a sus primeras víctimas y decía que aunque había estado en silencio en los últimos meses, pronto volvería a matar. No me importa la publicidad. Sin embargo, no deben olvidar a Donna Laurie y tampoco pueden dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce, pero Sam es un muchacho sediento y no me dejará dejarla de matar hasta que se llene de sangre. La carta también incluía algunos nombres para ayudarlo, nombres que algunos creen que indican que el asesino no trabajaba solo, aunque otros piensan que solo son más nombres que Berkountins se había dado a sí mismo. Entre ellos se encuentra el Duque de la Muerte, el malvado Rey Wicker, los 22 discípulos del infierno y John Wilkes. Para entonces los periódicos publicaban bocetos policiales del tirador que variaban enormemente. La representación de un tipo de rostro estrecho y aspecto latino pronto dieron paso a un conductor rechoncho al estilo Pelusi en una BMW Beetle amarillo. Las diferencias entre los bocetos avivaban la teoría conspirativa, que era que Sam, un asesino solitario, o que simplemente pertenecía a un culto mucho más grande. Claramente había quienes preferían seguir las pistas de lo segundo. La policía finalmente dio con la captura de Berkountins, después de que en uno de sus ataques, el primero que incluyó una víctima con el cabello rubio, un testigo presencial dijo haber visto a un hombre con lo que parecía un arma minutos antes del tiroteo en Brooklyn, y que otros oficiales de policía estaban escribiendo multas de estacionamiento en la misma área esa noche. Una búsqueda reveló que uno de los autos multados esa noche pertenecía a Berkountins, quien ya estaba siendo investigado por denuncias de acoso a un vecino. El 10 de agosto de 1977, David Berkountins es arrestado en Yonkers, New York, frente al edificio de apartamentos donde vivía. La policía investigó su automóvil y descubrió un rifle en el asiento trasero, mapas de la escena del crimen y municiones. Luego lo esperaron a que saliera y lo arrestaron mientras estaba sentado al volante de su automóvil. Junto a él se recuperó una bolsa que contenía el revólver calibre 44 y, según los informantes, un sonriente Berkountins le dijo al oficial que lo arrestaba: Bueno, por fin me capturaste. Al siguiente día de la captura de Berkountins, confesaría ser el autor de los ataques y asesinatos. Él dijo que Sam era un espíritu demoníaco de miles de años que le hablaba a través del labrador negro de su antiguo vecino de nombre Sam. También le dijo a la policía que era responsable de 1500 incendios en la ciudad, todos ordenados por el mismo perro. Ese perro lo había perseguido hasta Yonkers, a donde se mudó después de perpetrar su primer asesinato, que según él mismo dijo a las autoridades, fueron en 1975, y tuvieron por víctimas a 2 muchachas que apuñaló en un callejón. Cuando se mudó fuera de la gran ciudad, ese perro, el hijo de Sam, no lo dejaba dormir, lo mantenía despierto en la noche y le ordenaba que matara, pues su hambre milenaria solo podía ser llamada con litros y litros de sangre. Berkountins fue finalmente condenado a 6 sentencias de 25 años a cadena perpetua en el centro correccional Shawangun en Wallkill, New York, donde todavía se encuentra cumpliendo su condena bajo el nombre de Brother Dave, que usa después de haberse convertido al cristianismo. Ahora
tiene 68 años. Años después de su condena, confesaría que esta historia del perro no era real y que había actuado guiado por una fuerza satánica que le daba órdenes a través de animales. Sin embargo, también ha declarado que fue parte de un culto violento que lo ayudó a llevar a cabo estos asesinatos. Esto nunca se investigó a profundidad por las autoridades, aunque varios testimonios de detectives retirados del departamento de policía de la época reconocen que en un momento no creyeron que Berkowitz hubiera actuado solo. El caso nunca se volvió a abrir y solo un reportero siguió investigando qué hay detrás de estas muertes. ¿Qué tal si se escondía algo mucho más grande? Maury Terry es esa voz, quien dirige la narración del documental de Netflix. Su teoría se basa en que los mensajes dejados por Sam en sus cartas, por los múltiples nombres y pistas de las firmas, por la incongruencia de los bocetos policiales y por las coincidencias detrás de otros sospechosos de ser parte del culto satánico que habría ordenado la matanza. Terry, que murió en el 2015, sostuvo toda su vida que Berkowitz era parte de un culto llamado Los Niños, del que pertenecía John y Mike Carl, literalmente los hijos de Sam Carl, vecino de David. Este padre abusivo, maltratador y sanguinario había sido la motivación para la creación de esta secta ocultista en Yonkers. Ellos se reunían con otros miembros de la secta a realizar ceremonias satánicas en lugares abandonados, donde incluso asesinaban perros. Allí, una fuerza sobrenatural los guiaba para cometer los asesinatos en New York. Pero todo tendría una vuelta aún más turbia, pues Terry estaba convencido, y así lo dejó plasmado en su libro La maldad última, que los asesinatos del hijo de Sam hacen parte de una red de organizaciones satánicas que operan en todos Estados Unidos e incluso el mundo, la cual habría hecho parte de la secta de Charles Manson, otro infame asesino serial de los Estados Unidos. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram @elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.